Muy buenos días, queridos hermanos. Le damos gracias al Señor porque en este tiempo podemos reunirnos todos por este medio, poder tener libertad para adorar y para bendecir su santo nombre. En esta hora podemos orar a nuestro Dios, poner este tiempo en sus manos. Señor, te damos gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Señor. Gracias porque hasta aquí, Señor, tu mano nos ha sustentado, Señor. Queremos pedirte, Jesucristo, que tú perdones nuestros pecados, que tú nos limpies, Señor, de todo mal, Señor. Y dice tu palabra que tú nos limpias, Señor, y que nuestros vestidos serían más blancos que la nieve, Señor. Gracias, Señor, por la oportunidad, Señor, de poder conocerte, Jesucristo. Gracias porque podemos estar reunidos en familia, Señor, e invocar tu nombre, Jesucristo. Oramos, Señor, por las familias, Jesucristo, para que tú restaures, para que tú sigas bendiciendo, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, y proclamemos tu nombre, Señor, donde estemos, Señor. A tu nombre sea dada la gloria, el honor, el imperio, por los siglos de los siglos, Señor. Te adoramos, Señor, porque reconocemos que no hay otro Dios como tú. Gracias, Padre. Amén y amén. Hola a todos, queremos presentarle el nuevo proyecto de la Iglesia Cuadrangular de Veracruz, Calle Cuarta. Estudios Bíblicos Online. Con esto buscamos facilitar los estudios y aprendizajes bíblicos desde el lugar donde estés, con un entorno amigable, cómodo y al alcance de todos. Lo haremos por medio de la plataforma Moodle. Como primera etapa estaremos desarrollando el libro de Gálatas y con la ayuda de todos queremos profundizar en este y muchos más temas para nuestro crecimiento personal y espiritual. No esperes más y únete a esta gran visión. Para inscripciones, por favor, contactar a Rosita de Obando al 6693-9495. Y recuerda que en Dios siempre hay algo más. Dice su palabra en el Salmo 103, del 1 al 8. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Él que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezca como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Libre, yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, yo soy libre para cantar, para danzar y para gozar. Para
que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, el creador de los cielos. El Señor es mi rey y mi todo. Aleluya. El Señor es mi luz, mi rey, el que me hace avivar el gozo.
fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Hay una canción que demuestra mi pasión, solo para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión, para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. Qué hermoso eres, mi Señor, qué hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Qué hermoso eres, mi Señor, qué hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Bendición, amados, qué bueno poder saludarles una vez más. Estamos aquí reunidos alrededor de los dispositivos móviles, los televisores en casa, para juntos poder compartir la palabra del Señor. Sobre todo en este tiempo quiero hacer el énfasis de la necesidad de poder ser expuestos a la palabra del Señor, a su palabra. En un tiempo donde hay tantas ideas, tantos conceptos, tantas personas diciendo tantas cosas, creo que lo más importante a lo que nosotros tenemos que aferrarnos es a esa declaración de la palabra del Señor, que nos anima, nos instruye, nos prepara y también nos hace saber que Dios está con nosotros en medio de todo este tiempo. Cuando pensamos, amados, en la historia misma de la palabra del Señor, nos lleva a meditar en el hecho de qué se trata realmente la historia de la Biblia. ¿Se trata del hombre? Pues no se trata del hombre. Se trata de Dios y de su reino. Y es parte de lo que queremos en este momento poder compartir con ustedes. Así que les invito en primera instancia a buscar en Mateo capítulo 3, desde el verso 13, juntos podamos leer la palabra del Señor. Y dice de la siguiente manera: Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda la justicia. Entonces le dejó. Y Jesús después fue bautizado. Subió luego del agua, y he aquí que los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz del cielo que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y si la palabra de Dios, la Biblia, nos habla de la historia de Dios y de su reino, ¿qué parte tiene el ser humano en medio de esa declaración bíblica, de ese concepto general de la palabra de Dios? Tenemos una parte que más bien habla de redención, de ser rescatados, de poder ser insertados nuevamente dentro de ese reino. Y es lo que Jesús vino a hacer. Y queremos verlo a través de las Escrituras y poder meditar también cómo vemos nosotros a Jesús.
en un tiempo donde Jesús hizo esta pregunta también: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y hubieron muchas respuestas, todas ellas equivocadas. Y Jesús le pregunta a sus discípulos ahora, con los que había estado, a los que les estaba dedicando tiempo, a quienes estaba preparando: ¿quién dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? Sabemos la declaración de Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y cuál es la tarea entonces de ese Cristo? Cuando hacemos un balance de nosotros como el centro de la historia de Dios, o Dios como el centro mismo de su historia a través de las Escrituras, pensamos en esto ahora. El reino de Dios. Cuando se habla del reino, se habla de autoridad, se habla de gobierno sobre todas las cosas, no sobre algunas cosas. No solo sobre los tiempos de reuniones en un santuario, no solo en el momento donde se reúnen aquellos que han tenido la misma confesión de fe sobre Jesús, sino el reino de Dios que se establece en autoridad sobre todas las cosas, ya que por Él fueron hechas todas las cosas y por Él mantienen vida. Así que el reino de Dios habla de esa autoridad de Dios sobre toda su creación también. Si revisamos las Escrituras, nos damos cuenta que los fariseos también le preguntaron a Jesús cuándo iba a venir su reino. Hablar de venir al reino estaba hablando de establecer su dominio, establecer su autoridad sobre todas las cosas. Esa era realmente el trasfondo de la inquietud de la pregunta. Los fariseos le preguntaron porque ellos tenían sus propios conceptos también, como dice en Lucas 17:20. El Antiguo Testamento describe también cómo un gobierno es establecido a través de los salmos, estos salmos mesiánicos, y lo describe también como un gobierno futuro, no solamente lo que se vivió en el antes, sino también se describe a través de la palabra en esa venida del reino establecido por Jesús, sino también habla de un gobierno futuro, como lo hablaron los profetas Amós, Miqueas, Zacarías. En el Nuevo Testamento nos vamos a dar cuenta de que el reino de Dios, en Lucas 17, en respuesta Jesús a la pregunta de los fariseos de cuándo vendría el reino, les dice: el reino de Dios está entre ustedes. Porque se manifiesta en esa acción, en esa dinámica de Jesús para transformar aquellas cosas y aquellos momentos en los que los evangelios nos narran ese caminar de Jesús por todas estas regiones de Galilea, de Judea, de Samaria. Y si hablamos del reino que está siendo establecido, es porque en un principio se perdió y Jesús viene ahora a establecer lo que ya lo que se había perdido. Jesús viene a establecerlo, a redimirlo y a volverlo a su diseño original. De ahí que tenemos que entender que la obra que Jesús vino a hacer en ese establecimiento del reino tiene que ver con volver al diseño original, y es algo que vamos a estar hablando en las próximas ocasiones también. Les animo a hacernos estas preguntas y tomarnos un tiempo para reflexionar sobre ellas y qué tanto realmente manejamos nosotros el concepto bíblico del reino de Dios. Poder hacernos la pregunta en casa ahora, en los grupos donde estamos reunidos en este momento: ¿qué es el reino de Dios? Y creo que van a surgir preguntas, respuestas y tal vez otras preguntas más o interrogantes a esta. Lo cierto es que Jesús, al preguntarle a sus discípulos, y en Mateo 16, Pedro dice: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y esa declaración encierra también el hecho de que el Mesías viene a establecer el reino de los cielos. En esa primera declaración de Juan del reino, cuando se le pregunta si era el Mesías, él dice: no, yo no soy el Mesías, yo no soy el que había de venir.
Yo solamente soy uno que anuncia el camino del que ha de venir. Yo anuncio el camino de uno que es primero que yo, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él les bautizará con Espíritu Santo y fuego. No solamente ese fuego pentecostal, sino también el fuego que consume y que prepara y que deja el camino listo y la vida apropiada para esa venida del Mesías y el establecimiento de su reino. Juan predicó que el reino de los cielos se acercaba. Y en la pregunta que se le hace a Jesús entra en ese ministerio terrenal o da inicio a ese ministerio terrenal diciendo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos ha llegado. Y reflexionamos una vez más y recordamos conceptos que constantemente estamos repitiendo, el hecho de este concepto de arrepentimiento. En su original lo que nos habla es de un cambio de mentalidad. Hay un cambio de mentalidad y un cambio de actitud en la vida de aquel que ha reconocido el señorío de Jesús, el establecimiento de su reino. Por eso la invitación tanto de Juan como de Jesús a decir: arrepiéntanse porque el reino de los cielos, en el caso de Juan, se aproxima. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos, en el caso de Jesús, ha llegado. O sea que para entrar al reino de los cielos, vivir esa dimensión de poder, de autoridad establecido sobre todas las cosas, es necesario un cambio de mentalidad, es necesario un cambio de actitud, porque no podemos vivir en este reino que Dios está introduciéndonos con los mismos conceptos, con las mismas ideas que habíamos tenido antes de reconocer el señorío de Cristo en nuestras vidas. Cuando el Mesías es introducido, hay una relación de lo que se ha anunciado acerca del reino de Dios, porque no hay reino sin un rey. Ahora este rey ha venido, es lo que los evangelios nos narran, nos hablan, nos enseñan. Es la venida del Mesías, es la venida, el cumplimiento profético de la venida del Mesías. Él está en medio de nosotros ahora, pero llega en un momento para establecer el reino donde había muchas ideas, conceptos preconcebidos, expectativas también en medio del pueblo respecto a la venida del Mesías. El reino va a ser establecido, pero los judíos tenían diversas expectativas. El judío promedio está pensando en el Mesías como un profeta libertador. Recuerden que en el momento del ministerio terrenal de Jesús están siendo oprimidos por el imperio romano. La política que se ha establecido gobernaba todo lo que conquistó el imperio romano. Entre esos Judea y Galilea también. Los líderes religiosos de Judá concebían la venida del Mesías como un libertador, como un emisario del juicio de Dios. Así que lo que están esperando es juicio en ese momento. Los grupos de liberación que había en Judá en este tiempo, porque también habían grupos que estaban propugnando una revolución para separarse del yugo opresor del imperio romano. Este grupo veía a ese Mesías como un caudillo revolucionario en sus días. Los seguidores de Jesús veían a Jesús como un maestro, como un proveedor. Recuerden un pasaje de San Juan 6 que habla de la multiplicación de los panes y los peces. Lo veían como un sanador de acuerdo a todos los milagros de sanidad que Jesús venía haciendo en aquella mujer del flujo de sangre, la hija de Jairo, los muertos que fueron resucitados antes de no solamente este hombre que fue sanado en San Juan 11, sino que ellos generaron también sus propias expectativas. Y los discípulos de Jesús veían a Jesús como el Mesías de Israel. Cada uno generó su propia expectativa,
los diferentes grupos, los seguidores, los discípulos, los líderes religiosos tenían un concepto de acuerdo a lo que ellos planteaban de qué sería el Mesías en su venida. Cuando la Biblia nos habla del Mesías, esta expectativa bíblica nos presenta al Mesías ahora como Señor, y es importante definir el señorío de Cristo. Si hablamos que el reino de Dios tiene que ver con su gobierno, con su autoridad sobre todas las cosas, estamos hablando ahora de un rey que ejerce el dominio y ejerce la autoridad. Y cuando hablamos de eso, hablamos del señorío de Cristo. Así que Jesús no podemos verlo meramente como el Salvador que murió en la cruz, sino que también es el Señor que vino a establecer reino, dominio, autoridad sobre toda su creación. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente, le dice Pedro en Mateo capítulo 16. Y cuando revisamos las Escrituras, cuando vemos la perspectiva bíblica ahora, que creo que es la que más peso tiene, nos dice, en los evangelios nos menciona o hace mención de Jesús como Señor alrededor de 130 veces y de Salvador como en dos ocasiones solamente. En el libro de los Hechos se hace mención de Jesús como Señor 170 veces, en comparación a Jesús como Salvador 2 veces. En las epístolas del apóstol Pablo se hace mención de Jesús como Señor, Señor de su reino, 260 veces, contra 6 veces hace la mención de Jesús como Salvador. Y en el resto del Nuevo Testamento aparece Jesús como Señor 50 veces versus 6 veces como Salvador. Total, estamos hablando de, hace mención el Nuevo Testamento de unas 610 veces se presenta a Jesús como Señor contra 16 veces que se hace mención de Jesús como Salvador. Y no que el hecho de Jesús como Salvador tenga menos importancia, sino la relevancia que tiene el señorío de Cristo en todo el Nuevo Testamento. Jesús es el Señor. Cuando se está escribiendo el Nuevo Testamento, cuando se habla en el primer siglo, Señor era el emperador romano. Señor era César. Jesús, decir que Jesús es el Señor, es reconocer que la autoridad y el dominio de Jesús estaba por encima de aquel que ostentaba el emperador romano. Y eso es parte de lo que provocó la persecución también dentro del imperio romano. Hoy nosotros tenemos que reconocer que Jesús es el Señor. El detalle está muchas veces es que presentamos solamente a Jesús como el Salvador. Y no es que no sea importante, sí es muy vital y es muy importante, pero pasamos por alto algo que es mayor, y es que Jesús vino a establecer un reino donde Él es el Señor de ese reino, un reino en el que Él nos ha introducido a través de su obra salvadora. Así que nosotros hoy necesitamos reconocer el señorío de Cristo, no solamente en la iglesia, sino en nuestras vidas, en medio de la sociedad, en medio de todo lo que acontece en este mundo. Y hoy poder reconocer el señorío de Jesús aún en medio de la crisis, en medio de la escasez, en medio de la pandemia que está viviendo el mundo entero. Nosotros reconocemos que Jesús es el Señor. Estamos diciendo que Él tiene dominio sobre todas las cosas. Estamos diciendo que la hegemonía está sobre Él en todas las cosas, que no hay nada por encima de Él. Él es excelso, Él es supremo, su señorío está sobre todas las cosas, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean potestades, en lo presente, en lo porvenir. El señorío de Jesús está sobre todas las cosas. Y estos principios que la Biblia nos enseña son los que en tiempos de crisis, de escasez, de necesidad nos sostienen.
y nos mantienen en pie. Nos hacen tener nuestro pie firme y nuestra mirada puesta en el invisible, en el autor y consumador de nuestra fe. Reconocemos juntos en este día que Jesús es el Señor. Y hay pasajes que nos evidencian esto. Estamos hablando de 610 ocasiones en el Nuevo Testamento. Y solo para hacer mención de algunas, Romanos 10, el capítulo 10, verso 8-9 nos dice: esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y al hacerlo estamos reconociendo el señorío de Cristo sobre todo lo que nos rodea y sobre nuestras vidas, y al confesar que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces se cumple en nosotros la salvación también. Seremos salvos al reconocer el señorío de Jesús en nuestras vidas. Filipenses capítulo 2, versos 9 y 11 dice: Dios le exaltó hasta lo más alto, hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para la gloria del Dios Padre. Toda lengua ha de confesar que Jesús es el Señor. Hechos capítulo 2, verso 36 nos anexa: a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Rey. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos. Recuerden una vez más, arrepentimiento significa cambio de mentalidad, cambio de actitud. Así que Pedro les está diciendo: cambien su mentalidad y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 16:31 agrega: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Así que esa creencia en Jesús no es solamente creer en ese Jesús que se hizo hombre y murió en la cruz para salvarnos, y el Padre le resucitó al tercer día con poder y gloria, sino que también nos invita a creer en el señorío de Cristo. Se ha posicionado sobre toda su creación y está ejerciendo hoy dominio y autoridad. Y para que esa autoridad nos sea delegada o tomemos la delegación de esa autoridad, yo necesito entender el reino y necesito entender a ese Señor de ese reino que gobierna sobre todas las cosas. Si no lo creo, si no lo incorporo a mi sistema de valores, a mis creencias a través de la palabra, amados, nosotros vamos a vivir como los otros que no tienen esperanza. Nos vamos a hallar en medio de este tiempo llorando, corriendo de un lugar a otro, como aquellos que no han reconocido aún en sus vidas el señorío del Señor. Y en 2 de Corintios capítulo 4, verso 5 nos dice: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesús, el Rey ungido, como Señor de todas las cosas. Hoy quiero hacerles la invitación a reconocer el señorío de Cristo y decirte, amado, hay esperanza en Jesús. No es un estribillo, no es retórica. Nuestra esperanza procede de Jesús, de su declaración, de que ha venido a establecer su reino y Él como Señor. Y frente a eso no hay poder, frente a eso no hay enfermedad, frente a eso no hay pandemia que pueda arrebatarnos, amados, nuestra posición en Cristo Jesús. Tal vez usted preguntará: pastor, ¿y qué hay de aquellos que han muerto en este tiempo a través de la pandemia? Si has reconocido a Jesús en tu vida, no hay ningún temor. Hay un lugar que nos espera. Hay una herencia en el reino de los cielos para nosotros. Y si estás atravesando este tiempo con dolor, con sufrimiento, también te digo, hay esperanza en Jesús. Él es el Señor de toda su creación. Así que clamamos al señorío
Clamamos a aquel que tiene el poder y la autoridad sobre todas las cosas. Por eso no nos cansamos de repetir que nuestra fe no está infundada. Nuestra fe no es absurda. Nuestra fe no está puesta en el aire. Nuestra fe se fundamenta en esa declaración. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Por eso queremos orar con ustedes en esta hora y en sus hogares donde se encuentran. Y que después de este tiempo podamos meditar y reflexionar realmente en qué está puesta nuestra confianza. Padre, queremos acercarnos a ti en este día una vez más, reconociendo tu señorío y la herencia que tú has establecido para nosotros en tu reino, junto con todos los santos, con los que invocan tu nombre en cada lugar de este planeta, Señor. Nos reunimos en esta hora para bendecirte, para alabarte y poner todas nuestras preocupaciones en tus manos. Concede, Señor, en este tiempo a tu pueblo. Concede, Señor, en este tiempo a todos los que invocan tu nombre. No importa dónde se encuentren, Señor, en este momento, que puedan hallar en ti descanso, paz, soporte, esperanza. Sé tú, Señor, nuestra ancla, nuestro asidero, nuestra fortaleza, Dios, en medio de la tribulación y de la angustia, oh Padre eterno. Te bendecimos, oh Dios, y honramos, Señor, tu presencia en medio de nosotros. Oh Padre, podemos decirte, como dice tu declaración bíblica, oh sí, Señor Jesús, el Espíritu y la novia dicen, ven, sí, Señor Jesús, ven pronto. Gracias, Dios. Estamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Les invitamos a todos, amados, a mantenerse firmes en la fe, constantes en la esperanza. Que Dios les bendiga a todos.